La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que nuestro tema hoy es de libros, lecturas y lectores. Y lo que queremos saber es cómo se está trabajando hoy en las escuelas, qué opinan los docentes, cuáles son las propuestas, por dónde pasan las polémicas en este momento. Les cuento que vamos a ver también algunas reflexiones del escritor, del conductor, del músico Alejandro Dolina, y enseguida comenzamos. Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores, si es que un libro nos hace mejores, lo que está por verse, es el esfuerzo de la lectura. El esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban. Y vamos a retomar este tema del esfuerzo que implica la lectura para los chicos, para los adolescentes, para los lectores de todas las edades. Bienvenidas ambas. Estamos con Paula Groisman, estamos con Mirta Gloria Fernández, de aquí en más llamaremos Gloria, y vamos a hablar sobre todo lo que nos vaya surgiendo en relación a la lectura, que es para muchos programas seguramente. En principio estaba pensando, no solo se producen muchos libros en la Argentina, no solo llegan muchos libros del exterior, sino quizás lo interesante es que en las últimas décadas se avanzó mucho en reflexionar sobre qué es la lectura. ¿Es así, Gloria? Sí, se avanzó bastante en esa reflexión, sobre todo desde la idea. Hubo un estereotipo durante mucho tiempo que es el tema de la comprensión de la lectura, ¿no? Ese tópico, los chicos no comprenden, no me comprenden los textos, bueno. Entonces me gustaría retomar la idea de apropiación, que es la que usa Dolina en lo que acabamos de ver. Ahí, digamos, hay muchos debates en torno a la alfabetización sobre todo, y en nuestros países, sobre todo en los países de Latinoamérica, no se instala esta idea de que los chicos aprenden en la casa, sino que la escuela es aquello que va a llevar al niño a la lectura. Digamos, esto es, digo porque los especialistas muchas veces mencionan, los europeos sobre todo, la lectura comienza en la casa. Bueno, en nuestros chicos lo que es trascendental es la escuela. ¿Y por la escuela cómo andamos? Y bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice acá mi compañera Gloria. Los chicos leen y es importante que sostengan encuadres de lectura, que quizás un mismo texto, un mismo escritor pueda ser leído en distintos momentos del proceso de aprendizaje desde primero a séptimo grado, porque la mirada cambia. Cambian los chicos, cambian los adultos, recepcionamos un texto de distinta manera en distintos momentos de nuestra vida, podemos interpelar, digamos, lo que nos cuenta desde otro lugar por nuestras vivencias y por la historia que estamos atravesando. Así que sí, en las escuelas se debe respirar la lectura. Debe ser algo cotidiano y debe ser parte del quehacer escolar de todos los chicos. Sí, y eso supongo que contiene desde, bueno, cómo está provista la biblioteca de la escuela, el rol del bibliotecario, la formación de los docentes en este sentido. Fuimos a la Feria del Libro, encontramos allí a muchos docentes y conversamos con ellos sobre 3 cuestiones fundamentales. ¿Qué propuestas escolares alejan o acercan a la lectura? ¿Cuáles son las posibilidades y los obstáculos para trabajar la lectura dentro de la escuela? ¿Y qué actividades hacen, si hacen, después de leer un libro?
Mi nombre es Eugenia García, soy directora de una escuela de nivel secundario en Salta Capital. Alejan cuando los temas no tienen que ver con los intereses de los chicos. Los chicos son lectores, así que hay como un intercambio de lecturas entre ellas, de lectura infanto-juvenil y todo. Y los he visto disfrutar mucho de las propuestas que hacen los profesores cuando tienen relación con los temas que a ellos les interesan. No todos los chicos sienten placer por la lectura, entonces es mucho más fácil convocar a los que sienten placer por la lectura que el que no tanto. Pero también hay chicos que leen mucho cómics, otros tipos de formatos que por ahí nosotros no identificamos como adultos que son lectura. Uno lee para entender mejor el mundo, también para escribir mejor. Creo que para los chicos que no les gusta la lectura, creo que está bueno trabajar en el vínculo de la lectura con el placer, ¿no? No solamente la lectura como una obligación de la materia, porque por ahí viene el rechazo más que nada. Tampoco creo que vamos a tener un 100% de estudiantes lectores, pero creo que la lectura tiene que estar vinculada con el placer y con la posibilidad que da, ¿no? De entender el mundo, de vivir otras cosas, de ver otras cosas. No sé, soy lectora, entonces para mí es importante desarrollar en los chicos eso. Soy Laura Anchelergues, soy docente de educación secundaria de la provincia de Neuquén, más precisamente de la localidad de Cutralcó. Creo que lo que acerca o aleja la lectura tiene que ver con los proyectos institucionales que se llevan a cabo en las escuelas, que coordinan los equipos de gestión escolares y que propician los espacios, o sea, que generan esos espacios de acercamiento a la lectura o de que esas lecturas estén más alejadas. Generalmente la lectura de los libros creo que está encarada hoy desde los espacios de lengua y literatura, al menos en la educación secundaria. Más que nada tenemos docentes, por lo menos en el interior, que muchos no tienen formación docente, son profesionales que se desempeñan como docentes, entonces esa falta de formación pedagógica también hace que muchas veces no haya ese acercamiento a la lectura en forma permanente y sí esté orientado más que nada a los espacios de lengua y literatura en general. Mi nombre es Mauro Lucchi, yo soy profesor de Química y de la ciudad de Campana. En estos últimos tiempos hemos tenido quizás una ruptura de varios paradigmas de lo que tenía que ver con respecto a la cuestión de la inclusión digital y todo lo demás, del hecho de que ciertas tecnologías alejaban a los chicos a la lectura y todo lo demás. Y hoy vemos que, por ejemplo, ciertos componentes tecnológicos, los celulares y todo lo demás pueden estar al servicio de la lectura. No es o esto o lo otro, ¿no? O sea, o el libro o la tablet, o el libro o la compu. No, yo creo que son las dos cosas. Y creo que la unión de las dos, en este caso, va a fortalecer lo que tiene que ver con la institución y la lectura. A ver, ¿qué te surge, Paula? Toma alguna de las ideas Sí, me pareció interesante lo que dijo una de las colegas, los proyectos institucionales, ¿no? En el caso particular, yo trabajo en un colegio que desde hace 9 años hay un proyecto que se sostiene que tiene que ver con que la lectura sea la protagonista, con el seguimiento de autores. Los chicos desde que inician su escolaridad primaria hasta que terminan su 7º grado tienen como eje fundamental la lectura de distintos autores. En 1º y 2º grado leen a María Elena Walsh, en 3er grado a Graciela Montes, en 4º grado a Marcelo Birmacher, en 5º a Pablo de Santis y José Montero, en 6º a Liliana Bodoc, en 7º a Cortázar y retoman de Santis y Birmacher. Por esto que decíamos antes de que la mirada va cambiando. El chico que leyó en 4º grado a Birmacher vuelve a entrevistarlo en 7º grado, el chico que leyó en 5º a De Santis y a Montero vuelven a entrevistarlos a estos escritores en 7º, y la mirada va cambiando, se agudizan algunas cuestiones, algunas miradas críticas sobre los textos que los chicos leyeron en su momento. Bien, vamos a ver en un ratito alguno de los trabajos de la escuela. Gloria, hay varios temas que aparecieron. Uno es, me quedé pensando, las lecturas tienen que tener relación con lo que los chicos saben, conocen. Me parece que ahí hay, como decíamos antes, continuó la línea argumental sobre la comprensión. Me parece que ahí la comprensión, la idea de comprensión obtura. Entonces hay un paradigma de estos críticos que propone la idea de apropiación. De lo que Paula habla, que se hace en la escuela donde ella trabaja, está hablando de que los chicos se apropian de los textos y se apropian y están viendo, digamos, la lectura como práctica social.
y que me parece que ese es el paradigma, digamos, que más nos interesa. Los grupos se apropian de los textos por intereses comunes. Ahí hay una subjetividad, es cierto, pero el interés de un grupo de chicos que está cursando filosofía y letras es muy distinto al de un grupo que está en contextos de encierro leyendo para defender sus derechos. Bien, y vamos a ir retomando también el tema del placer, y me parece que va a aparecer en distintos momentos, porque en relación a lo que decía Dolina en un comienzo, en la lectura hay esfuerzo porque la lectura tiene obstáculos. Entonces, a lo mejor el placer va apareciendo paulatinamente. Los que enseñamos a leer alguna vez en la vida, sabemos que la lectura es dolorosa. O sea, en principio es un proceso tremendamente doloroso para el chico. Claro, hay que luchar un poco y desentrañar ese texto y a veces ordenarlo en la cabeza. Hay mucha actividad del lector cuando lee. Segunda y última parte de los testimonios. Mi nombre es Laura Paneblanco, soy docente de Cutralcó, provincia de Neuquén. Las propuestas escolares que acercan o alejan son básicamente los proyectos que se generen en la escuela y bueno, la concepción que se tenga de la lectura en la escuela. Nosotros casualmente el fin de semana que viene tenemos organizado un proyecto de lectura que es una mateada literaria a la cual hemos invitado a la comunidad toda. Contiguo a la escuela hay una plaza que es muy concurrida, entonces lo vamos a hacer en la plaza. Está organizado desde el equipo directivo y la biblioteca de la escuela. Bueno, también hay invitados escritores locales que van a concurrir a leer sus escritos y tenemos muchos alumnos lectores en la escuela. Entonces, bueno, es generar un espacio para ello, para que el espacio de la lectura, digamos, que la escuela sea inclusiva en todo su sentido, ¿no? Y que la lectura sea parte de ello. En nuestra escuela, puntualmente, nosotros trabajamos muchos aspectos, ¿no? Las emociones, vamos trabajando los emergentes, vamos trabajando, obviamente, los contenidos, los tiempos. Entonces el tiempo es complicado organizar todo eso, pero el darnos permiso a usar los tiempos para trabajar estos otros temas, por ejemplo la lectura, que la lectura te abre puertas para otras cosas y te dispara emociones y te dispara problemas y te va a llevar a conocimientos. Creo que cuando nos damos esos permisos y entendemos que a través de la lectura podemos generar todo esto otro que queremos conseguir, bueno, de a poco vamos los docentes también aprendiendo a que la escuela tienen que estar presente esto de, ayer comprábamos un libro justo acá en la feria, esto de ser desobediente, ¿no? Bueno, esto de desarmar prácticas, de desarmar programas y de armar los programas de otra manera. Mi nombre es Verónica y soy de Neuquén. Aleja de la lectura a nuestros niños el hecho de que sea un plan lector proyectado por los docentes sin tener en cuenta los gustos, las preferencias de los niños. El obstáculo principal con respecto a lo que sucede con la lectura son los tiempos. O sea, más allá de que está previamente elegida la lectura por el docente, una de las cosas que pasa también es cómo se trabaja. O sea, terminás un libro, inmediatamente lo analizás, lo dibujás y pasás a otro. Entonces es como que el niño no tiene ese disfrute, o una de las cosas que a mí me parece que son significativas es que al ellos poder elegir la lectura, las actividades son mucho más abiertas y no tan dirigidas. Soy Laura Vázquez, profesora y docente neuquina de la ciudad de Cutralcó. La principal propuesta que acerca a la lectura es la promoción, justamente generar actividades que tengan que ver con la promoción de la lectura desde los niveles inicial. Por ejemplo, me parece que a los chicos hay que trabajar con la lectura y leerles desde muy chiquitos y continuarlo eso en todos los niveles educativos, pero sobre todo eso, generar promoción de la lectura en función de que es una práctica que tiene que ver es una práctica sociocultural que nos interpela en función de cuál es el entorno que nos rodea y qué función tenemos en ese entorno. Por eso me parece que es fundamental y fundamentalmente llegar, sobre todo a los chicos y a los adolescentes, con la posibilidad de
de leerles, que también tenemos así como esa idea de que a los chicos los aburres, no les gustan, pero en realidad les encanta. Les encanta que les leamos. Bueno, cuántos temas aparecen, ¿no? La concepción de lectura, también podríamos decir la concepción de aprendizaje en general que cada docente tiene. Se habló de qué es lo que aleja, se habló de los tiempos escolares que efectivamente son complejos. ¿Qué te surge, qué idea básicamente te gustaría comentar, Gloria? A mí me gusta retomar esta idea de lo que aleja a los chicos de la lectura, y a los chicos y a las chicas. Yo creo que lo que los aleja es, a la corta o a la larga, es darse cuenta de todas las veces que queremos bajarles línea. O sea, por un lado está la lectura placentera. Yo lo que no tengo que descartar, digamos, como docente, es que en esa lectura, por el simple hecho de leer, hay un montón de habilidades cognitivas que están ocurriendo. O sea, la lectura por placer no implica placer. Hay un proceso intelectual importante. Lea sola o lea en grupo. Y ese también es el placer. Ese es el placer. Pero quiero decir, porque hubo un paradigma instalado de la lectura por placer que borra, entonces dice, bueno, ahora sí, en la clase de lengua vamos a ver lengua. No, cuando yo estoy leyendo, estoy aprendiendo lengua. Eso por un lado, ¿no? Y creo que se abusa un poco de los temas que se ponen, de los temas de agenda, de moda, y eso tiene que ir a parar necesariamente a la literatura. Creo que eso podría alejar. Los chicos leen un montón. Hay que acercarse a las lecturas de ellos. Los chicos escuchan hoy unos raperos y estas riñas que se hacen entre ellos. La otra vez veíamos unas nenas de 5º grado copiando unas letras muy complejas de esas canciones que muchas veces nosotros rechazamos por estos grupos porque hacen reggaetón o porque hacen... Bueno, los chicos y las chicas quieren escuchar eso y los escriben. Y eso es una manera de leer. Bueno, retomo un poco lo que dice Gloria en cuanto al placer. Hago referencia a la escuela donde estoy trabajando, en donde lo que intentamos es elaborar proyectos. Y también rescato el concepto que una colega emitió hace un ratito. En la escuela tenemos muy en claro que no hay mejor manera de tener una llegada a las y los estudiantes que es lograr una comunión entre todos los docentes. El maestro de grado conjuntamente con los colegas curriculares. Por eso las artes visuales en esta escuela tienen también un protagonismo fundamental. Los chicos leen y a partir de las lecturas se intervienen las paredes. Dicen que las paredes de una escuela hablan. Bueno, en la escuela 23 del Distrito 18 las paredes hablan. Por eso hicieron murales que tienen que ver con las lecturas de los libros. Exactamente. A partir de la lectura a lo largo de estos 9 años, de distintas novelas, de distintos cuentos, los chicos han intervenido, asesorados por las profesoras de plástica y de tecnología, las paredes de la escuela, los patios. Digo, el arte está presente en el día a día. Bien, dialogan entonces todos esos lenguajes y vamos a ver justamente los murales en el próximo bloque. Ya volvemos. Y que el futuro imperfecto de soñar más que teoremas letales. Y ahí están, enseguida vamos a verlos, los murales que hicieron los chicos de la Escuela República de Portugal, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y nos vas a ir contando, Paula, a partir de qué libros fue esto. Bueno, este trabajo lo realizaron los chicos y las chicas de 4º grado de la Escuela 23 del Distrito 18, acompañados, asesorados por sus maestras de grado, por la maestra bibliotecaria, por las maestras de plástica, las profesoras de plástica, a partir de la lectura de un libro de Norma Huidobro que se llama Un secreto en la ventana y un libro de Marcelo Birmacher que se llama Escape a la India. Es un poco lo que veníamos contando, ¿no? Esto de que las paredes nos digan, que las paredes hablen, que el arte esté presente en cuanto pisamos y entramos en el colegio. Todas las paredes de la escuela
tienen arte, tienen ilustraciones de los distintos textos y novelas que a lo largo del tiempo los chicos fueron leyendo. Y de por sí algo significativo, en la escuela hay un patio en el subsuelo que antiguamente se llamaba patio inglés, y a partir de que empezaron los chicos y las chicas a intervenir las paredes, ese patio se denominó patio de las artes. Así que lo visual está en el quehacer cotidiano de cada uno de los estudiantes. Esto nos lleva un poco al tema de las actividades post-lectura, ¿no? Quizás son totalmente válidas y las hay muy diversas, pero también a veces podemos pensar que no es necesario hacer nada. ¿Es así? Sí, yo me acuerdo de una experiencia de hace mucho tiempo en el Instituto Summa, que supo ser la cuna de la literatura de Latinoamérica, porque era sede del IBI, de la Asociación Internacional del Libro, donde los lunes 1 hora se leía, o sea, y cada uno llevaba lo que quería, no había prejuicios respecto de lo que se leía. Por ejemplo, hay chicos que leían el gráfico en ese entonces, ¿no? Y la docente tomaba su libro y leía. Esa era una experiencia y luego no se hablaba de nada, se leía. Después hay otras experiencias que son, bueno, esta conversación literaria que ocurre después de la lectura. Claro, donde cada uno, una de las maestras entrevistadas hablaba de qué te dispara un libro, ¿no? Laura de Betache hablaba de impactos y resonancias en cada uno, que es un poco, claro, abrir el espacio de conversación. En esa conversación, aparte, a mi modo de ver, pasa que en la escuela los que preguntan son las docentes, los docentes. Eso está bien que pregunten, porque la pregunta es una forma, ¿no es cierto?, de aprender desde Grecia para acá. Pero a mí me parece que hay algo para decir, que es la pregunta de los chicos, y para retomar, que es, digamos, cómo nos interpelan ellos a nosotros. O sea, fomentar la pregunta en los grupos. Eso me parece que es una forma. A diferencia de lo que fue la actividad posterior a la lectura en la escuela tradicional, donde las preguntas eran o tenían como objetivo controlar a ese lector, qué recordaba, si recordaba exactamente cómo era el desarrollo de ese texto. Y bueno, es muy distinto que poder opinar sobre qué sintió, qué recordó y compartir eso, ¿no? Claro, con porque otros. Además el tema que yo tengo que trabajar es la inferencia. Entonces, si yo le pregunto quién es el autor o de qué trata el libro, supongamos que sea una trama complicada, ¿no? Hay una trama complicada, entonces ahí sí, construimos el conocimiento todos juntos de ese texto. Pero si la trama no es compleja, hay que preguntar otras cosas. Claro. O sea, y hay que dejar preguntar, dejar que el chico se pregunte cosas. Bien, y ustedes recuerdan seguramente al pedagogo italiano Francesco Tonucci, también se pregunta qué es leer y le da un lugar al goce. Leer es uno de los regalos más grandes que la escuela puede hacer a nuestros hijos. Después de algunos años de escuela, tenéis que evaluar cuántos son vuestros alumnos que por regalo a los padres piden un libro. Estos son los niños que aprendieron a leer. Leer para descifrar textos no me interesa. Es una banalidad. En Italia es impresionante. Hay un porcentaje muy alto, creo más del 50% de la población que no lee ni un libro al año. Y todos pasaron por la escuela, por lo cual todos aprendieron a leer. No aprendieron a leer. Aprender a leer significa aprender a gozar de la lectura, a necesitarla. Sí, creo que diferenciar una simple decodificación de un texto de haberse apropiado es el gran aporte de esta época. Sí, a ver, retomo un poco lo que dijo Tonucci. Leer es sentir. Y nada, tenemos la posibilidad en la escuela, cada cierre de semana, los viernes, los chicos, a partir de lo que les disparó un texto,
realizan producciones. Estas producciones se socializa al resto de los compañeros y docentes en los encuadres, ya sea de entrada, del turno mañana y del turno tarde. Y ahí está lo rico, ¿no? En lo que dispara en ese otro que en ese momento está como oyente de la producción que ese alumno, del grado que sea, pudo escribir y pudo socializar y pudo conmover a un otro. Conmoverse en el sentido de moverse con un otro. Esto es lo que nosotros como maestros deseamos, que la lectura nos movilice desde algún lugar, que nuestro mundo interno se vea atravesado por lo que el escritor nos está contando. Bien, ahora, ¿qué pasa, Gloria, cuando la pregunta que se instala es ¿cuál es el mensaje, como muchos docentes plantean? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Es válido eso? Nosotros trabajamos, y en las escuelas también, ya hace rato que no se trabaja sobre la idea de autor, sino de narrador. Eso era muy común, en el siglo XX está atravesado, por ese paradigma. En este siglo hay un desarrollo muy grande de las subjetividades también. Entonces, en la biografía, se toma en cuenta la biografía de ese sujeto lector, de qué le está pasando. Esta idea de lo que quiso decir el autor está desterrada por qué pasa acá en este libro con el narrador. ¿Este narrador me engaña? ¿Está engañándome o es un narrador confiable? Esa es una pregunta, por ejemplo, ¿no? Cuando te decía antes lo de las preguntas, vuelvo a eso, yo hay algo que siempre uso, y lo uso en la facultad, que es la pregunta genuina, lo que yo llamo pregunta genuina. Para mí una pregunta genuina es una pregunta que yo me hice, primero, acerca de un texto. ¿Puedo ejemplificar? Yo tengo acá un texto que para mí es uno de los textos, los primeros libros álbum, al menos en Argentina que yo vi, que es de la genial Graciela Montes. Yo cuando vi este libro, se llama Irulana y el Ogronte. Cuando vi este libro, lo primero que me pregunté es por qué la bota ocupaba este lugar tan trascendental. Y lo abrí y lo miré así. O sea, miré tapa y contratapa. Y ahí de lo que me di cuenta es de que las botas eran muy importantes. Y esto que me muestra la parte por el todo se llama metonimia. Yo no creo que sea tan difícil enseñarles eso a los chicos. Creo que los chicos tienen derecho a saber estas cosas. Sí, ¿y qué nos dice la imagen? ¿No? Exacto. O sea, quiero decir que el libro tiene connotaciones ideológicas, pero puede no tenerlas para un sueco que no conoció la dictadura. Puede no tenerlas. Es tan polisémico el libro y tan poético que aquel que se pregunta, aquella que se pregunta, lo va a encontrar, pero esa pregunta tiene que ser motivada por la docente, el docente, alguien que le lea a los chicos. ¿Por qué las botas están en primer lugar? Porque en ningún momento dice dictadura. Entonces, los libros que se fueron como editando estos últimos años tienden mucha cantidad de estos libros a esa polisemia. Si yo quiero lo descubro, pero por eso hablo de la pregunta genuina. O sea, yo no pregunto acá de qué trata el libro así de una sola vez. Tengo que analizarlo. Sí, pensaba en relación a lo que decís, la función del docente. O sea, ¿en qué consiste el acompañamiento del docente en el proceso de apropiación de la lectura de los chicos y el lugar que ocupa el vínculo para que pueda atravesar los obstáculos que se van presentando en la lectura? O sea, a veces puede ser a partir de una pregunta, puede ser de releer juntos. No, sí, hay multiplicidad de factores que pueden detonar que un docente considere pertinente un determinado texto para ese grupo de alumnos. Y bueno, y ahí está la riqueza, ¿no? Pero bueno, me parece que lo principal es que haya un vínculo, como vos decías, Mirta, un vínculo de afectividad entre docentes y grupo de alumnos, un conocimiento sobre las necesidades de los chicos, los intereses, y a partir de ir seleccionando aquellos textos que pueden motivar ese movimiento en el mundo interno de cada uno de los estudiantes. Bien, leyeron en la escuela un libro que se llama Querido Hijo.
Estamos de huelga. Estamos de huelga. Y los chicos opinaron, a partir de ahí es un libro que hace referencia a derechos de los niños y de los adultos. Y de los padres, exactamente, que tiene relación con lo que veníamos hablando recién. Bien, ¿qué dijeron? A partir de leer el libro de Querido Hijo Estamos en Huelga, registramos lo que cada uno pensaba. Y ahora lo compartimos con ustedes. Estas son las responsabilidades de nuestros padres. Trabajar. Cocinar. Realizar tareas domésticas. Asegurarnos de una buena educación. Cuidar nuestra alimentación. Cuidarnos de los peligros. Mantenernos hasta determinada edad. Enseñarnos a no rendirnos nunca. Las responsabilidades nuestras son cuidar las tareas de la casa. Estudiar. Lo de nuestros padres son tener tiempo para ellos. Tener algún pasatiempo. Descansar. Comer. Tener un sueldo digno. Poder votar. Estudiar. Los derechos nuestros son estudiar. Descansar. Tener tiempo libre. Tener privacidad. Decidir qué estudiar. Tener una infancia saludable. Los derechos a los que hacían referencia, algunos estaban mencionados en el libro, otros eran opiniones de los mismos alumnos. A ver, a partir de lo que veníamos hablando, ¿no? Este vínculo de afecto que debe haber entre el docente y el grupo de alumnos, y el docente revisar su práctica docente tendiendo a una elección del material de lectura que convoque a los chicos. Justamente este material se seleccionó por las características del grupo de sexto grado, en donde se replanteaban ellos y al leer se reían y compartieron esto los viernes en los encuadres de entrada, qué cosas pasaban en sus casas y qué cosas imaginaban que podrían suceder si sus papás se declararan en huelga. Cómo cambiaban los roles, cómo los derechos, las obligaciones también iban a mutar a raíz de que los papás ya no hicieran lo que ellos estaban acostumbrados a que hagan. Así que fue una lectura muy placentera para los chicos, convocó mucho al resto del alumnado a ser partícipe de lo que ellos socializaban, de sus emociones y cómo los había atravesado estas historias que se contaban en esta novela. Bien, supongo que también con mucho humor. Sí. Vos hiciste referencia, Gloria, antes a una situación en la que cada uno leía el libro que había llevado, y esto hace pensar, primero, que se abren posibilidades de dinámicas muy diferentes. A veces se puede compartir la lectura de un mismo libro, que todos lean un mismo libro y ese libro, bueno, se comente o lo que sea. Pero a veces se puede leer en grupos libros diferentes o cada uno puede leer su libro. Esto de poder trabajar dinámicas distintas, creo que es también algo que se abrió en estas últimas décadas en la escuela. Sí, lo que está contando precisamente Paula están pensando en esa escuela, hay una gestión que está pensando en ese colectivo que va a esa escuela. Digamos, uno festeja que en la escuela pública realmente se hagan este tipo de proyectos de lectura, se lleven a cabo, porque justamente lo que están apreciando es ese valor de la práctica social de la lectura, ¿no? Hay un grupo que tiene unos intereses comunes y, digamos, con ese objetivo lee. Después van a hacer una exposición. Es el trabajo en proyectos, me parece, lo que también. Ahí yo lo que agregaría, que es algo que no está muy... es, por empezar, lo de la pregunta... Lo que está interesante también de eso, no quiero que me quede... es
cómo ese proyecto les dice las cosas directamente a los chicos. O sea, acá tenemos literatura. Bueno, pero acá hay cosas que hay que decirlas directamente. Los seres humanos tienen derecho a la huelga. Entonces me parece que ahí estaba bueno el proyecto en ese sentido, porque no disfrazo nada. O sea, hay un derecho a la huelga, los pibes lo dicen, ¿no? Ahí. Me parece que está muy lindo eso. Y por otro lado, hay también propuestas que son al revés. No leo. Lo que hago es fomentar la lectura del libro que yo quiero que lean. Yo quiero que lean Alicia. Yo quiero que lean Alicia en el País de las Maravillas en las escuelas. Entonces voy como generando una publicidad. Pero no lean Alicia, sino voy proponiendo consignas de escritura. Entonces voy diciendo, no sé, Peter Pan fue novio de Alicia. ¿Eso será verdad o será mentira? Y pero para eso tengo que antes saber quién es Alicia y quién es Peter Pan. Claro, bueno, eso lo saben enseguida, hoy. La ventaja de hoy es esa, que van corriendo a buscar. Yo estoy diciendo, les voy a decir unas mentiras y unas verdades. Ustedes tienen que averiguar cuáles son mentiras y cuáles son verdades. Bueno, lo que estás instalando es la diversidad, y con esto vamos cerrando el bloque, ¿no? O sea, a veces es válido introducir un libro común para todos, y que es válido también a veces que lo elija el docente, así como es válido que los chicos frente a una mesa servida, como diría Graciela Montes, y a partir del título, de la imagen de la tapa, de lo que sea, elija cada uno el libro que lo está llamando. Nos vamos al próximo bloque, vamos a seguir conociendo algo más de la escuela y vamos a dar también un montón de bibliografía. Ya volvemos. Otra vez hacer pensando y pensar así, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Y ustedes saben, tanto como yo, que desde hace algunas décadas los escritores, también los dibujantes, ingresan a las escuelas, tienen encuentros con los chicos. Nosotros vamos a ver un encuentro a distancia con el hijo de Liliana Bodoc, la escritora, que ya no está con nosotros, pero los chicos de sexto grado de la Escuela 23 del Distrito 18 de la ciudad leyeron sus libros y entrevistaron entonces al hijo, a Galileo, ¿no? Galo Bodoc. Hijo de Liliana, que así les iba respondiendo las preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿en quién se inspiró para ser escritora? Yo les podría decir que Liliana leyó muchísimo, nos hizo también amar la lectura, estudió literatura, no terminó la carrera, luego muchos años después la universidad la nombró doctora honoris causa, de alguna manera celebrando, digamos, su obra y su trabajo y su trayectoria. Es decir que habría muchos escritores para nombrar, muchos artistas que la formaron, que la llenaron como artista y la inspiraron. Pero más bien les diría que no se inspiró en alguien para ser escritora, más bien se inspiró en algo, en un propósito, en un objetivo que la trascendía, digamos, como persona individual, porque Liliana empezó a escribir como un acto cultural y político. ¿Por qué no? Porque el arte se mete con las cuestiones humanas, el arte, sobre todo el arte cuando es comprometido. El motor de Liliana, digamos, la inspiración de Liliana para ser escritora era el propósito de poder transformar un poco el mundo, o por lo menos mirarlo desde un lugar, o darnos herramientas a quienes la leemos para poder caminar en este mundo que a veces es difícil, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Así que les diría que la inspiración de Liliana es un propósito de vida, es una forma de pensarse como persona y como artista, y una forma de posicionarse ante la sociedad y el mundo. Bueno, Galileo vive en Córdoba, como vivía también
Liliana Bodoc y por eso la entrevista se hizo a distancia. Contanos brevemente qué importancia le dan ustedes a los encuentros con autores. Sí, después de la lectura, ya sea de cuentos o de novelas, es riquísimo, digamos, en que los chicos y las chicas piensen en ver a aquella persona que escribió el libro que ellos leyeron. La idea es desmistificar justamente la imagen del escritor o de la escritora y tener en claro de que todos podemos escribir y lo único que nos hace falta es tener imaginación. Y de esto se trata y es la propuesta que le llevamos a los chicos en el día a día. También es interesante, supongo, Gloria, el ejercicio de pensar las preguntas antes de ese encuentro, ¿no? Bueno, ahí precisamente también está. Esto es una práctica que se viene haciendo hace muchos años, que la inauguró Gustavo Bombini en las primeras campañas de lectura, luego fueron los planes de lectura, y que ahora se siguen haciendo, supongo yo, espero, por lo menos tu escuela la hace, y que además de desmistificar, es un trabajo intelectual importante porque ellos tienen que ponerse como a pensar, inferir qué es lo que le van a preguntar. Sí, ¿no? ¿Qué se le pregunta a alguien que tiene el oficio de escritor, por ejemplo? Bueno, son sin duda encuentros muy interesantes y los autores y los dibujantes están muy disponibles para tener esos encuentros. Hablando de los dibujantes, Gloria, hay libros que no tienen texto de palabra escrita. ¿Y dónde reside ahí el trabajo del lector? Bueno, durante muchos años la lectura, digamos, se pensó como la lectura de palabras, para decirlo de alguna manera, de texto escrito, ¿no? La semiótica inaugura esta idea de que la imagen es lectura también, o sea, la imagen es un texto. La imagen también dice. La imagen dice, la imagen es un texto. Nosotras somos texto, todos somos texto. Es un mundo al que hay que apropiar, hay un mundo al que hay que comprender. Creo que el libro álbum tiene, digamos, no es casual que plantee una importancia radical de la imagen en una cultura donde nuestros chicos, digamos, están muy vinculados y muy inmersos en la imagen, ¿no? Entonces yo quería dar un ejemplo que me parece interesante porque un libro que parece sumamente naif, como es este de Mi papá, de Anthony Brown, es un libro de mucha complejidad. Y ahí es donde me gusta pensar a mí y preguntarme, esta complejidad que tiene este libro, que no es, digamos, inferible apenas lo miro, porque parece simplemente un chico que está orgulloso de su papá. Sin embargo, el papá aparece todo el tiempo en bata. Después tenemos todo el libro, digamos, con imágenes, la tostada, ¿no? Donde la tapa aparece como una obsesión. No hay ninguna figura donde no esté el papá vestido de esta manera. Por otro lado, el papá se está dibujando la sonrisa. No está sonriendo naturalmente. Mi pregunta es, ¿nosotros tenemos que pensar en esto como especialistas nada más o eso tenemos que transmitirlo? Es la diferencia entre, para mí, digamos, un lector que tiene acceso como derecho a la lectura y a conocer las trampas de la lectura de la imagen. O los secretos, ¿no? De los secretos. Cuando empezamos, el libro empieza así. Sí que está bien, mi papá. ¿Dónde vieron un libro que empezara así? Esa es mi pregunta. Y yo les pregunto eso a los estudiantes de la facultad. Chicos, ¿dónde vieron que un libro empezara de esta manera? ¿Los libros empiezan así? No. ¿A qué pregunta contesta, sí que está bien, mi papá? Entonces, acá hay una obsesión, digamos, por mostrar que el papá está bien. Hasta que al final dice, yo quiero a mi papá y, ¿saben qué? Él me quiere a mí. Es decir, hay una problemática humana, ¿sí? Del papá todo el tiempo en bata. Yo digo, esos signos que tenemos en el libro, ¿los enseñamos? ¿Les preguntamos a los chicos esas cosas? ¿O lo dejamos como un libro naif?
Y listo. Sí, y vamos en ese caso desperdiciando todos los indicios y las sucesivas lecturas que se pueden hacer de esas imágenes, ¿no? Uno más sería El Topito Virolo, que fue recientemente editado, donde los chicos, si vos los interpelás, se dan cuenta de que quien defeca en la cabeza del topito, ¿no?, es el animal más grande, la vaca, y que los chicos se terminan identificando con los niños, digamos, con el topito. O sea, empiezan como a entender que el topito los representa a ellos. Sí, creo que acá lo importante es que hemos pasado, digamos, desde hace un siglo, por lo menos atrás, ahora, a una literatura infantil más arriesgada, más compleja y que no por eso hay que pensar que no está al alcance de los chicos. Hay una disciplina que nos muestra que es necesario esto, que es el análisis del discurso. El análisis del discurso nace como una disciplina que desmantela los discursos del poder. Entonces, vamos a enseñarles a estos chicos que van a ser ciudadanos del futuro cómo se desmantelan los discursos del poder. Eso es como... Sí, creo que ahí también aparece el tema de el camino lector, esto que de alguna manera la gran maestra Laura de Betach introdujo, ¿no? Todos hicimos, hacemos, los chicos hacen un camino lector. Hay un rol de la escuela para alimentar ese camino. Sí, me parece que las prácticas lectoras deben ser constantes, deben tener un encuadre y deben sostenerse en el tiempo. Digo, y esto hace que también los chicos tengan una escucha atenta. Digo, por eso se habla de los quehaceres del lector, los quehaceres del escritor, los quehaceres del hablante y los quehaceres del oyente. El poder leer, el poder transmitir lo que nos pasa con la lectura, el poder contar a un otro la producción que surgió a partir de la lectura de un texto. Todo eso me parece que es importante que las escuelas lo sostengan y que, bueno, que cada vez más se profundicen las prácticas lectoras a lo largo de los ciclos lectivos. Claro, y que esas prácticas sean muy diversas. El tema es cuando lo que se ofrece es solamente una línea y se está dejando afuera la riqueza de la producción de literatura infanto-juvenil que hay en nuestro país y en el mundo. ¿Leer es un derecho o es una obligación, finalmente? La escuela tiene la obligación de transmitir la lectura. Como dijimos antes, digamos, la escuela en nuestros países más pobres es la que inicia a los chicos en la lectura. Pero la lectura es un derecho y es también, digamos, como desenterrar aquellos signos ideológicos que están en los libros, es un derecho. Porque ellos van a vivir una época de mucho engaño, nosotros también la vivimos. Y me parece que el libro álbum no es casual en ese sentido, este tipo de libros que contienen secretos, digámoslo, para ser sintéticos. Me parece que hay que, así como se trabajaba en un momento dado el diario, porque era un texto, digamos, que los chicos tenían que aprender a descubrir, el libro álbum trae esto de fomentar el análisis discursivo. Y creo que eso también hay muchos sitios en internet y mucho consumo que hacen los chicos que eso lo fomenta de hecho. Bien, es muy vasto este tema, cada uno de los aspectos que fuimos tomando se puede profundizar y da para un programa. Nos vamos a ir a la bibliografía porque es mucha en el caso de hoy y así nos podemos ir deteniendo. Estos primeros 3 libros, Hurtar la palabra poética, Escritura, adolescencia y contextos de encierro. Este libro es de nuestra invitada Mirta Gloria Fernández, también de Mirta de Gloria, la llamamos Gloria. ¿Dónde está el niño que yo fui? Y por último, esta es una coordinación que hiciste del libro Apropiaciones descarriadas, mediaciones del profesor de letras en contextos de encierro adolescente. Porque en contextos de encierro también hay un trabajo con la lectura, ¿no es cierto? Sí, nosotros siempre desde el año 2001 vamos a contextos de encierro de chicos y chicas. En general hemos trabajado siempre con varones. Y lo que vamos a hacer es a leer con los chicos. Pero indefectiblemente, todos estos años, que son muchos,
surge siempre la escritura después de la lectura. Como en general lo que tenemos es poco tiempo, nuestros practicantes de la Cátedra de Didáctica Especial de la UBA van a leer con los chicos y llevan mochilas cargadas de libros. Eso lleva a los chicos a escribir poesía. Bien, rescato sobre todo esto de leer con ellos. Nos vamos a la segunda tanda de bibliografía y está Gustavo Bombini, este libro Miscelánea, que tiene muy bien puesto su título porque recorre distintos temas relacionados con la lectura de Gustavo, a quien tenemos que invitar alguna vez al programa. Oír entre líneas, este libro de Cecilia Bayur es maravilloso, es un placer leerlo, realmente lo recomendamos muchísimo. Y todos ustedes saben o no que en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela de capacitación que en su momento se llamaba CEPA, había un postítulo en literatura infanto-juvenil, el mejor de Sudamérica, el mejor que hubo, yo creo, en el mundo para la formación de los docentes en este tema. Este postítulo no se da más desde el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires y reúne entonces lo que fue esa experiencia. Sí, ¿no? Fue una experiencia colectiva con Gustavo Bombini, Cecilia Bayur, Alicia Cantagalli y Marcela Carranza, donde una vez por semana, cada 15 días, los sábados, leíamos de 9 a 6 de la tarde, invitábamos profesores y especialistas de todo el mundo y luego dábamos los talleres de lectura a la tarde. Bien, hay algo que en las bibliotecas de las escuelas debiera haber y en general no hay, y es libros para los docentes, pero no solo libros de reflexión sobre la lectura, sino literatura. No, acá hay. ¡Qué maravilla! Acá hay. Porque, por otro lado, también consideramos que un maestro tiene que leer. Así es. Un maestro tiene que leer, y no solamente leer en las vacaciones de verano, decir, bueno, leo esta novela. No, el maestro tiene que leer. Y tenemos material para aquellos docentes que tengan interés en pedirle en préstamo. Existe el material, o uno mismo, los distintos colegas, si leemos algo interesante, lo socializamos, y bueno, nos vamos intercambiando el material. Bien, y los dos últimos libros de nuestra invitada Gloria Fernández, Como por encanto, ahí lo estamos viendo, la obstinada presencia de lo maravilloso en la literatura infanto-juvenil y Los devoradores de la infancia. Y yo me despido de ustedes, porque me voy a despedir en realidad de todos, pensando que el camino lector no es recto, no es lineal, tiene que ser diverso y además no lo ordenamos los adultos, porque los lectores hacen su búsqueda y toman libros que la vida les va poniendo al alcance, aprueban, desaprueban, releen. Bueno, es un camino lector muy rico que la escuela tiene que poder capitalizar. Nos vemos la próxima semana como siempre. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.